Gracias a todos por estar en estas clases. Vamos a ver la segunda parte de los sueños. Y la primera pues fue muy técnica. Esta segunda parte, vamos a ver algunas cosas, vamos a empezar a mezclarlas ya con algunos temas de ocultismo. Bueno, pues que estamos viendo ocultismo y psicoanálisis en la interpretación de los sueños, básicamente. Entonces, de este lado tenemos el equipo de los teósofos y de este lado de los psicoanalistas. Tenemos a Freud y luego a los grandes interpretadores de sueños, que son todos los lacanianos, junto con Melanie Klein. Mm, Bueno, empezamos. Entonces vamos a empezar con un poco de teosofía. Empezamos con las preguntas que hicieron, no pude estar presencialmente la sesión anterior, entonces se grabaron 4 preguntas o 5 y voy a tratar de responderlas. La primera pregunta es, ¿qué significaba soñar con mayordomos? Normalmente hay en los sueños una interpretación genérica y una específica. En la interpretación genérica es algo que sirve para todos y la específica depende mucho de qué exactamente se trata lo que está soñando. Vamos a ver lo genérico, debido a que no está la persona que soñó y la pregunta que vi era como muy extensa, entonces no le pude pescar bien exactamente qué era lo que quería, pero sí pesqué lo del mayordomo. Entonces el mayordomo en lo genérico siempre significa una persona que quiere que los demás le sirvan, es decir, un poco comodina o un poco una persona que le gusta que los demás le hagan las cosas que podría hacer esa persona. Es muy regresivo, tiene que ver con volver a pautas del comportamiento pasado y es un poco narciso, es un poco la persona que siente que tiene derechos para que los demás le hagan las cosas y le sirvan. Y eso lo podemos ver en todos los campos, incluidos el nuestro, el teosófico. Entonces, nadie se salva de tener una cosa así, por lo tanto, entonces, el soñar con mayordomo, si es fuera el caso genérico, habría que revisar un poco estas dos actitudes por parte del soñante. Ahora vino otra pregunta sobre sueños proféticos, que también fue bastante larga, y la explicación es la siguiente. Vamos a ver acá, de acuerdo a los esquemas que tiene Taimni, el Taimni nos enseña que cuando nos acercamos a la parte átmica, el tiempo se comprime y cuando nos vamos a la parte fenomenal, a la multiplicidad, entonces el tiempo se expande. Entonces, en la parte superior se puede decir que pasado, presente y futuro de nosotros está comprimido, está junto. Ya pasó, las cosas ya pasaron allá y las cosas que todavía no pasan acá. Entonces, eso es en el devenir del tiempo. Eh, y el ejemplo es este, es una rana que está a punto de saltar, tenemos en la A, en la B se prepara, en la C está a punto y en la D ya brincó. Bueno, pues en el uno, cuando en la parte superior todo esto ya pasó y la persona puede soñar a que la rana está saltando. Y en la versión 4 si está en el número uno, en la letra A del número 4 pues la rana todavía está por saltar, todavía no sabe si va a saltar o no. La intuición es la herramienta que le regala a la persona el dictamen final de si va a saltar o no va a saltar. Los sueños proféticos se trabajan mucho también con el famoso esquema de Schrödinger, del gato vivo y el gato muerto, que también ya lo he explicado varias veces. Y en este esquema, entonces en el prolegómeno del punto final, las dos opciones, por lo menos astralmente, ya ocurrieron, aunque en el plano físico solo baje una de las dos opciones, que podría ser que la rana no saltó o que la rana saltó. Y es la intuición la que determina, de acuerdo a una serie de condiciones, muchas de ellas de corte matemático y muy complejas, determina si realmente va a saltar o no va a saltar. Entonces, eso es lo que yo puedo decir en el sentido de los sueños proféticos. Luego decía que, pues que la gente le dice que está loca y que no es que, bueno, esos son como temas independientes. Y normalmente el que tiene sueños proféticos no quiere decir que toda la vida va a adivinar lo que pasa en los sueños proféticos, porque siempre hay un margen de error. Y al final, solo que tuviera una intuición muy desarrollada. Y los que tienen una intuición muy desarrollada y encima mucho desarrollo, pues normalmente no la muestran. Por lo tanto, entonces sería imposible que nosotros pudiéramos saber exactamente la forma en la que la están utilizando. Pero yo creo que esto es suficiente para poder entender lo que me habían preguntado. Luego hay una señora que soñó del ómnibus y en el ómnibus ella decía que el ómnibus simbolizaba que cuando iba a llegar a puerto, digamos, a la última parada, era una alegoría que representaba que la persona pues ya estaba por desencarnar. Totalmente cierto. Los sueños estos en donde hay un vehículo que se desplaza en el rodillo del tiempo, cuando está a punto de llegar a una parada, quiere decir que hay cierta probabilidad de que sea la última parada. No quiere decir exactamente que vaya a ser la última parada,
pero sí puede decir que ya se vaya preparando, porque puede ser entonces que está entrando en ese sistema. Para los grandes interpretadores de sueños que se dedican a la salud, esto también podría significar que viene una enfermedad incapacitante o que viene alguna situación complicada, alguna pérdida de dinero, algo que va a aplanar la estructura de la persona y entonces los múltiples factores que hacen que uno desencarne, pues alguno de ellos se va a encender. Como sabemos, hay factores internos de la persona y factores externos de la persona. Los más importantes son los internos y una buena parte de esos factores tiene que ser cuando la persona ya se quiere ir. Y entonces eso es lo que hay que atacar psiquiátricamente, las razones que tiene la persona para desencarnar versus las razones para seguir viva. Bueno, eso es lo que le puedo decir a la señora que habló del famoso ómnibus. Y la última pregunta era que esa creo que era del chat, es qué se podía hacer para recordar los sueños para los que no tienen la capacidad de recordarlos. La técnica clásica, hay muchas, pero la técnica clásica consiste en verse las dos palmas de las manos y luego intencionarlas y decirle a las palmas de las manos, pedirles de favor, como intenciono las palmas de mis manos para que pueda yo tener continuidad de conciencia. Es decir, que cuando pase de las imágenes astrales del sueño a las imágenes del cuerpo físico cerebral, pueda yo entonces, cerebralmente hablando, recordar las cosas que sucedieron allá. Se repite 3 veces y si es posible, entonces se hace una plegaria en lo que ustedes crean, y esa es la técnica que al final suele funcionar. Bueno, estas son las preguntas, las respuestas de las preguntas que hubo en la sesión anterior, y ahora sí vamos a empezar con lo que viene en esta sesión. Mabel Collins, cuando el sol avanza hacia el norte, había salido esto en una de las charlas de hace poco. Dice, ningún gran sacrificio se puede comenzar durante el tiempo en el que el sol avanza hacia el sur. Ningún gran sacrificio se puede comenzar durante el tiempo en el que el sol avanza hacia el sur. El sur es el alcázar de Yama. El dios de la, Yama es el dios de la muerte. Un brahman de Tapatara Brahman dice, cuando el sol avance hacia el norte, está entre los dioses y protege a los dioses. Este entonces viene en una de los libros que existen sobre las oraciones que se hacen en el budismo, la rueda de las oraciones del budismo. Es el tiempo en el que las criaturas arden y es el tiempo en el que se extingue el fuego. Eso viene en el Mahabharata y esto viene a colación de lo que, bueno, vino en algunas de las charlas de hace poco. Entonces, esto lo propuso un hermano o hermana, no recuerdo exactamente quién, pero la obra es muy bonita. Pero esto nos da mucha idea, porque incluso en la famosa estrella de 6 puntas, cuyo séptimo punto es el punto central, que también es un símbolo que aparece luego en los sueños. Entonces es muy importante saber qué cosa va hacia el norte y qué cosa va hacia el sur. En todo lo que tiene que ver en algunos de los libros se explica el Ipas Levi, también cuando habla de los sellos, lo que va hacia arriba, lo que va hacia abajo. Bueno, hay mucha sabiduría dentro de este esquema y lo que si nosotros tomamos un poco esta enseñanza es que hay momentos para avanzar y hay momentos para retener. Y en los sueños va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora un poco de Blavatsky, en el famoso Diálogos de la Doctrina Secreta, que es el famoso aparece un apéndice sobre sueños, del cual se ha hecho una reducción, que es el que incluso se ha convertido en un pequeño libro, pero en esta obra de los diálogos de las transactions, de las famosas transactions de Leonard Blavatsky sobre las estancias del primer volumen, en este libro al final viene esto in extenso. Vamos a ver algunas cosas de las que Madame Blavatsky dice y aclara acerca de los sueños. Bueno, ¿la esencia radiante, vía láctea o material del mundo se resuelve en átomos o es no atómica? Le preguntan, estamos hablando ya de los sueños. Dice Blavatsky, en su estado precósmico, antes de que el átomo pueda hacerse presente, por supuesto, no es atómica, en la parte precósmica. Entonces, por supuesto, no es atómica, sí por átomos. Usted se refiere a moléculas, porque el átomo hipotético, un simple punto matemático, no es material o aplicable a la materia, tampoco a la sustancia de ningún tipo. El verdadero átomo no existe en el plano material como tal. La definición de un punto como teniendo una determinada posición no se debe tomar en ocultismo en el sentido corriente del lugar, puesto que el verdadero átomo está más allá del tiempo y del espacio. La parte verdadera del átomo está más allá, es lo que está contestando en Blavatsky Lodge. La palabra molecular es en verdad aplicable a nuestro globo y a su plano puramente, solamente una vez dentro de él, aún en los otros globos de nuestra cadena planetaria, la materia se encuentra en una condición totalmente diferente y no molecular. El átomo en su estado eterno e invisible, aún a los ojos de un arcángel, y se vuelve visible para este último solo periódicamente durante el ciclo de la vida.
La partícula o molécula no es, pero existe periódicamente y por lo tanto es considerada una ilusión. La materia del mundo se anima a sí misma a través de los varios planos y no se puede decir que se convierten en estrellas o se conviertan en moléculas hasta alcanzar el plan de existencia del universo visible u objetivo. Bueno, esto lo explica y sobre todo cuando se está hablando de cuál es la materia de la que están hechas las imágenes de los sueños. Si aplicamos entonces el conocimiento que tenemos tanto de Annie Besant como de Leadbeater relacionado con que los pensamientos tienen formas con cierta densidad física, es decir, son formas que tienen masa, eso es una explicación muy superficial y entonces aquí Blavatsky habla con mucho mayor profundidad. Habla de los diferentes estados de presentación de lo no manifestado y de lo manifestado y cómo incluso para entidades muy elevadas como los de Yan Chuans o arcángeles no es posible ver en su totalidad la parte esencial del átomo. También nos dice que el átomo en esencia no es un producto, tiene que ser molecular para que lo podamos vincular a la masa. Y eso tiene mucho sentido porque la ciencia actualmente demuestra que el espacio físico-temporal en donde está un átomo es inmenso comparado con el lugar físico que ocupa un átomo a través de los enlaces que pueda tener. Bueno, eso dijo Blavatsky hace más de 150 años, bueno, o 140 o lo que fuera. Siguiente pregunta. ¿En ocultismo se puede decir que el éter es molecular entonces? Depende totalmente de lo que quiera significar con el término. En sus estratos inferiores, donde se funde con la luz astral, ojo, lo que dice Blavatsky, depende de lo que quiera significarse con el término. Si el éter es molecular, después de que explico lo que es molecular. Dice, en los estratos más inferiores, el éter se funde con la luz astral, puede decirse molecular en su propio plano, pero no para nosotros. Pero el éter, del cual la ciencia sospecha existencia, de la manifestación más densa de la casa, aunque nuestro plano para nosotros los mortales es el séptimo principio de la luz astral y 3 grados más elevados que la radiante materia, cuando penetra algo o anima algo, puede que sea molecular porque asume la forma de esto último y sus átomos animan a las partículas de ese algo. Tal vez en ese caso podríamos decir que es una especie de materia o una especie de éter cristalizado, sea materializado en ese nivel. Pero de hecho, ¿qué es un átomo? Vuelve la pregunta. Un átomo puede compararse, y esto es para el ocultista, al séptimo principio de un cuerpo, o mejor aún, de una molécula, al séptimo principio. La molécula física o química está compuesta de una infinidad de moléculas más finas. Ojo, la molécula física o química está compuesta por la infinidad de moléculas más finas, y estas a su vez en innumerables y aún más finas moléculas. Tomemos, por ejemplo, una molécula de hierro y redúzcase hasta convertirla en algo no molecular. Entonces, de pronto se transforma en uno de sus 7 principios, es decir, su cuerpo astral, el séptimo de estos es el átomo. La analogía entre una molécula de hierro antes y después de ser disuelta es la misma que la analogía entre un cuerpo físico antes y después de la muerte. Los principios permanecen menos el cuerpo, menos lo más denso. Por supuesto, esta es la química oculta, no la química moderna, y la homeopatía sabe mucho de este tema. Y por lo tanto, de los efectos que tiene sobre el cuerpo físico, el poder dinamizar un producto para espiritualizarlo y después bajar lo que esta espiritualización produce desde el punto de vista curativo en un cuerpo físico. Bueno, vamos ahora. ¿Por qué se dice que la radiante esencia se transforma en 7 dentro de 7 y exteriormente? Aquí están los planos del no ser, que sí también son septenarios. Hay toda una discusión de Blavatsky sobre la septenariedad. Hay incluso un libro completo sobre el carácter septenario del ser humano. Esto me voy a ir más rápido un poco, solamente para que nosotros veamos que hay una serie de materiales en donde Blavatsky, dentro de esta parte de los sueños, empieza a preparar al auditorio que tiene ahí para que entienda en dónde ocurren, cómo ocurren, si tienen masa, si no tienen masa, por qué ocurren, cómo ocurren, de qué forma están, etc. Y va contestando y contestando las preguntas. ¿Qué relación del otro lado? ¿Qué relación tiene la luz astral y la casa con la memoria? La primera es el almacén de la memoria del hombre animal, la primera, la luz astral. La última es la del ego espiritual, de la casa. Los sueños del ego, lo mismo que los actos del hombre físico, están todos registrados desde que ambos son acciones basadas en causas que producen efectos como todo. Nuestros sueños, siendo simplemente el estado de vigilia y las acciones del verdadero yo, deben naturalmente estar registrados en alguna parte. Lee el artículo Visiones kármicas en Lucifer. Y aquí está en nota del Impresum de Theosophy, la revista de septiembre de 1915. Y reparte la descripción del verdadero ego, sentado como un espectador delante de la vida del héroe y quizá algo le pueda llamar la atención. Bueno, aquí entonces Blavatsky, en ese último año que dio clase, los remite a leer entonces el artículo de Theosophist, perdón, de la revista Lucifer.
que luego se reimprimió en Theosophist sobre las visiones kármicas, para que la gente pudiera entender lo que se está preguntando acá respecto a cómo se va almacenando las cosas que hacemos y cómo algunas van a la luz astral y otras van a la casa. Bueno, pero ¿qué es en realidad la luz astral? Preguntan los estudiantes. ¿Cómo nos enseña la filosofía esotérica? La luz astral es simplemente la escoria de la casa. Está fuerte. O la ideación universal, la escoria, la basura, en su sentido metafísico. Aunque invisible es, sin embargo, por decirlo así, la radiación fosforescente de la última y el intermediario entre esta y las facultades permanentes del hombre. Son estas últimas las que contaminan a la luz astral, convirtiéndola en escoria, y hacen de ella lo que es, un almacenamiento de todas las inequidades humanas y de modo especial de las psíquicas. Y abajo viene una pequeña explicación de este tema. Como en estas clases les voy dejando estos espacios para que los vayan leyendo por su cuenta una vez que sean publicados o que los discutan en las logias para poderlas profundizar, pasamos a lo que sigue. ¿Podría explicarnos de qué modo se relaciona ella con el hombre y cuál es su acción en la vida del sueño? Respuesta de Blavatsky. La diferencia en el mundo físico es infinita. Vamos otra vez con la pregunta. ¿Podría explicarnos de qué modo se relaciona ella con el hombre y cuál es su acción en la vida del sueño? La diferenciación en el mundo físico es infinita. La ideación universal o Mahat, si lo prefiere, envía su radiación homogénea al mundo heterogéneo. Repito, la ideación universal que es homogénea envía una radiación homogénea al mundo heterogéneo y ésta alcanza las mentes humanas o personales por medio de la luz astral. Solamente este párrafo hay que revisarlo con mucho cuidado. Pero ¿no recibe nuestro entendimiento su iluminación directamente desde el mana superior a través del inferior? ¿Y no es el primero la emanación pura de la divina ideación, los manasaputras que se encarnaron en los hombres? Respuesta, ellos son los manasaputras individuales o kumaras. Son las radiaciones directas de la divina ideación, individualidad, en el sentido de la última diferenciación, debido a innumerables encarnaciones. En suma, son el agregado colectivo de esta ideación. Repito, en suma, son el agregado colectivo de esta ideación y llega a ser en nuestro plano o desde nuestro punto de vista Mahat, como los Diyan Choans son en su conjunto la palabra o logos en la formación del mundo. Si las personalidades, o sea, manas inferiores, fueran inspiradas e iluminadas solamente por sus elevados alter egos, habría muy poco pecado en este mundo. Es decir, si el pensador asociado a la parte inferior de todo el cordón de manas, desde el reflejo de manas inferior con poca luz hasta el mana superior, si se siguieran un poco los lineamientos de él, había muy pocos pecados, es lo que está diciendo aquí Blavatsky. Había muy poco pecado en este mundo. Pero no es así. Al enredarse en las mallas de la luz astral, se separan más y más de sus egos padres. Se van enredando en las marañas entonces de esta escoria que ella decía. Lean y estudien lo que dice Elipas Levi acerca de la luz astral, la que él llama Satán o gran serpiente. La luz astral ha sido tomado demasiado literalmente para que signifique alguna especie de segundo cielo azul, este espacio imaginario, sin embargo, etcétera, y sigue respondiendo en esta hoja. ¿Qué relación tiene la luz astral y la casa con la memoria? Ya lo habíamos visto, que es la realidad de la luz astral. Pasamos a la que sigue. ¿Qué diferencia hay entre el sueño y la muerte? Hay en verdad cierta analogía, dice Blavatsky, pero también una enorme diferencia. Durante el sueño existe una conexión, aunque débil, entre la mente superior e inferior del hombre y la primera está más o menos relajada en la segunda, por más que sus rayos puedan desviarse. Pero una vez que el cuerpo ha muerto, el cuerpo de ilusión o Mayavi Rupa se convierte en Kama Rupa o alma animal y queda abandonado a sus propios recursos. Por consiguiente, existe tanta diferencia entre el fantasma y el hombre como la hay entre el animal denso y grosero, aunque sea sobrio y mortal, y el hombre inveteradamente ebrio, incapaz de distinguir los contornos más salientes entre un hombre encerrado en su habitación a oscuras y otro en una habitación iluminada, aunque sea imperfectamente por alguna que otra luz. Los principios inferiores son semejantes a las bestias salvajes, es la parte de la animalidad, y el mana superior es el hombre racional que lo somete y subyuga a estas bestias, con más o menos éxito, a veces sí y a veces no. Pero una vez que el animal se libera del dueño que lo mantenía en sujeción, no bien ha cesado de verlo y oírlo, parte otra vez a la selva y a su antigua guarida. Se requiere, sin embargo, cierto tiempo para que un animal vuelva a su estado original y natural. Bueno, aquí está hablando alegóricamente del control que requiere un ser humano a base de muchas encarnaciones de su parte animal para someterlo. ¿Qué papel desempeña el karma en los sueños? En la India se dice que cada hombre recibe la recompensa o el castigo de todas sus acciones, tanto en un estado de vigilia como en las de los sueños.
Respuesta interesante. Sí, así lo dicen. Así es porque ellos han conservado toda una pureza y recuerdan las tradiciones de sus antepasados. Ellos saben que el yo es el verdadero ego y que vive y actúa aunque en diferente plano. La vida interna o lo que llamamos el plano del sueño es para él la verdadera vida, no esta. Por eso los hindúes, por supuesto los profanos, dicen que karma es generoso y recompensa al hombre real en los sueños, como a la falsa personalidad en la vida física. Bueno, ahí ya contestó un poco, un poco ligeramente sarcasmo en relación a lo que está preguntando. Bueno, kármicamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Insiste la pregunta. El hombre animal físico es tan poco responsable como un perro o ratón. El hombre animal físico es tan poco responsable como un perro o un ratón. Para la forma corporal, todo desaparece con la muerte del cuerpo, pero el verdadero yo, ese que emanó de su propia sombra o personalidad pensante inferior, que hace funcionar y tira de las cuerdas durante la vida como si fuera el auriga del autómata físico, tendrá que sufrir conjuntamente con su factorum y alter ego en su próxima encarnación. Es decir, al final es responsable de lo que decida la parte inferior del ser humano. Hay que recordar que de Mahat se desprende primero la Hamkara, que es el tío de Yoyad, y ese nombre gravita hacia abajo, como dice Anibesan, y de ese ya surge el pensador, que también lo dice Anibesan. Entonces, el pensador está más abajo que arriba desde el punto de vista, si pudiéramos nosotros ver cómo gravita, pero en la media de gravitación está ahí, en ese punto medio, y a base de encarnaciones logran encontrar una medianidad, y en las últimas encarnaciones sigue siendo, por supuesto, un camino medio, pero ya en la parte más superior. Pero ambos, el mana superior y el inferior, son uno, ¿no es así? Son y no, dice. Ese es el gran misterio. El mana superior o ego es esencialmente divino y por lo tanto puro. Ninguna mancha puede mancillarlo, ningún castigo puede alcanzarlo, per se. Tanto más que es inocente y no toma parte entonces en las diabluras que hace el de abajo. Bueno, ¿puede un mago evocar a esa entidad que sueña y ponerse en comunicación con ella? Respuesta, en la magia negra no es nada raro evocar el espíritu de una persona que duerme. El hechicero puede entonces conocer de la aparición cualquier secreto que desee y el durmiente ignorar completamente lo que ocurre, es decir, le roban todo. Bajo tales circunstancias lo que aparece es el Mayavi Rupa, pero siempre existe el peligro de que la memoria del hombre viviente conserve los recuerdos de la evocación y la recuerde como un sueño vívido. Es decir, va a adquirir forma, hay continuidad de conciencia, despierta y puede recordar lo que haya sucedido como un sueño vívido, con conciencia. Si no está, empero, a una gran distancia, el doble o linga sarira puede ser evocado, pero éste no puede hablar ni dar información, extendiendo siempre la posibilidad de que el durmiente muera debido a esa separación forzada. Muchas muertes repentinas durante el sueño han ocurrido de esta manera sin que el mundo lo haya advertido. Es decir, el sujeto se sale del cuerpo y luego ocurre la muerte, tal como lo está expresando aquí Blavatsky. Es un poco más largo de explicar este tema. ¿Puede existir alguna comunicación entre una persona que sueña y una entidad del kama loca? El que sueña con una entidad del kama loca podría con toda probabilidad provocar sobre sí mismo una pesadilla o correr el riesgo de llegar a ser poseído por el fantasma que ha invocado. Así atraído, si se trata de un medium o una persona que se ha hecho a sí misma tan pasiva durante las horas de vigilia que hasta el yo superior es actualmente incapaz de protegerlo. Bueno, terminamos con Blavatsky. Ya vimos que el tema de los sueños, desde el punto de vista de cómo lo ve Blavatsky, ahora entendemos porque ella normalmente habla de que lo que le interesa son los grandes sueños, no los sueños del yo inferior, que son para ver cómo nos va mejor en la vida, cómo nos acomodamos mejor a las cosas, cómo resolvemos los conflictos, cómo se nos dan consejos para que podamos estar en una mejor situación económica o en una mejor situación de control. Todo eso Blavatsky normalmente lo tira a la basura, eso no le interesa. Lo que le interesa son los grandes sueños, los del yo superior, los que le dicen a la persona, le dicen cuáles son los caminos que requiere, los peligros que tiene y los senderos que debe cruzar para que haga lo más próspera posible a la encarnación en la que se encuentra. Eso lo dice en este mismo libro, cuando el libro entonces se extrajo de lo que es del largo expediente que viene en lo de la logia Blavatsky. Cerrando esa parte que es muy conocida de los sueños, ahora vamos a pasar un poco a hablar de Charles Leadbeater. Bueno, aquí nada más habría que hablar que nosotros, en el estado actual que estamos de encarnación, pues por supuesto que los psiquiatras en general, pues sí, sí trabajamos con los sueños del yo inferior, sobre todo cuando la gente tiene conflictos o complicaciones, para que encuentre de alguna manera cosas que la persona ha reprimido o ha negado y que se requiere que las conozca para que se pueda orientar bien en la vida. No puede ser que uno de alguna manera oculte o invisibilice, por ejemplo, un hoyo
en su ruta y continuamente se esté cayendo en el mismo orificio porque ha decidido no verlo. Entonces, en el sueño, normalmente el hacedor del sueño le comenta e insiste en que ahí hay un orificio provocado por él. Y entonces cuando la persona lo ve por fin, o lo brinca o le da la vuelta y así puede comer. Es haciendo alguna alegoría simple respecto a este esquema de autoconocimiento también del yo inferior. Y el otro ejemplo relacionado con el yo superior es el siguiente. Alguna vez escuchando, esto es comunicación personal y no recuerdo de quién, de alguno que hacía mucho de esto de los sueños, él comentaba que habría que estar, la persona que quiera tener estos grandes sueños de los que habla Blavatsky, por lo menos 5 horas antes de dormir, es decir, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, en caso de que se duerma a las 10 de la noche, debería estar leyendo cosas inspiradoras, haciendo meditación, haciendo oración, produciendo pensamientos buenos, pensamientos equilibrados acerca de un montón de cosas que vamos a ver cuando lleguemos a la parte final de esta charla. Y de esa manera propiciaría de manera inercial el que quizás, si hay las condiciones apropiadas, no nada más de esas últimas 5 horas, sino de un promedio de vida donde esto se ha practicado permanentemente, empiezan a llegar los grandes sueños. Sueños entonces con simbolismos muy profundos que le dan al sujeto montones de herramientas para que pueda entonces acelerar su proceso de desarrollo. Bueno, vamos ahora sí con Leadbeater. Tiene un libro que se llama Dreams. Perdón, déjenme echar para atrás. No traigo mucho del libro, un poquito sí. Vamos a empezar por la parte etérica. Bueno, en este libro de los sueños de Leadbeater, que es poco conocido, entonces, ¿qué son y qué causan? No solo a través del cerebro, como acabamos de mencionar, por donde las impresiones puedan ser recibidas por el hombre, no solo por el cerebro, casi exactamente coexistente e interpretando su forma visible, hay un doble etérico, anteriormente llamado Linga Sarira en la literatura teosófica, el cual también tiene un cerebro, el doble etérico, en verdad no menos físico que el otro, aunque esté compuesto por una materia en estado más sutil que el gaseoso. Repito, ¿de qué está hecho el cerebro metafísico? De una materia más sutil que el gaseoso. Y el gaseoso, desde el punto de vista físico, es la parte menos física de por lo menos de los tres planos que nosotros vemos en la parte más grosera del plano físico, es decir, sólido, líquido, gaseoso, y luego vienen los 4 niveles etéricos que sabemos hasta llegar a la parte superetérica. Entonces es lo que está comentando aquí Leadbeater. Entonces sí que tiene masa, es verdad, no es menos físico que el otro, aunque esté compuesto de una materia en estado más sutil que el gaseoso. Está hablando entonces ya de los primeros niveles etéricos. Si examinamos con la facultad psíquica del cuerpo de una recién nacida o nacido, le veremos permeado no solo por materia astral en todos los grados de densidad, sino también por diferentes grados de materia etérica. Y si nos tomamos el trabajo de retroceder nuestro examen de estos cuerpos interiores hasta su origen, veremos que fue con esa última materia con la que los agentes de los señores del karma hicieron su doble etérico. Aquí vamos a revisar esto con calma. Entonces, si nos retrotraemos hacia el origen, veremos que fue con esa última materia con la que los agentes de los señores del karma hicieron el doble etérico de esa persona, el molde para la construcción del cuerpo físico. Debido a que todo el cuerpo físico en este plano está torcido de acuerdo a los esquemas que tiene Blavatsky, es decir, que está al revés del doble etérico, entonces la fábrica del cuerpo físico está ahí en el doble etérico. Mientras que en la materia astral, el ego descendente la incorporó, no por supuesto de modo consciente, sino por acción automática, en su paso por el mundo astral. Y es de hecho el mero desarrollo de este plano en tendencias cuyas semillas fueron en él adormecidas durante las experiencias en el mundo celeste, nivel en el que era imposible que germinaran por la falta de materia en el grado adecuado de expresión. Ya se ha dicho que el doble etérico es el vehículo de la vida en el hombre y que la fuerza vital, el prana, y todo aquello que tiene facultades psíquicas desarrolladas puede ver exactamente cómo ocurre esto, es decir, los clarividentes. Verá el principio de la vida casi incoloro, aunque intensamente luminoso y activo, que constantemente se difunde en la atmósfera de la Tierra a través del Sol. Verá cómo la parte etérica del vaso, en el ejercicio de su admirable función, absorbe esa vida universal especializándola en prana. Verá cómo la parte etérica del vaso, que está exactamente en el lado contrario del hígado, del lado izquierdo, debajo de las costillas, ahí está el vaso. Y esa es la zona, entonces, en el ejercicio de su admirable función, absorbe esa vida universal, especializándola en prana, convirtiéndola en gasolina para el ser humano a fin de ser más profundamente asimilable para el cuerpo físico. Como el prana recorre todo el cuerpo a lo largo de los hilos nerviosos sobre la forma de minúsculos globos de agradable color rosáceo, dicen los clarividentes, produciendo el calor de la vida, la salud y la actividad para penetrar en los átomos del doble etérico. Y cómo cuando las partículas rosáceas son absorbidas, el éter vital superfluo finalmente se irradia al cuerpo en todas direcciones como la luz de un color azul claro. Es decir,
Esto se combina y se comparte con todos los núcleos, perdón, con todos los átomos que han sido condensados para la formación del cuerpo que cada quien tiene. Si examináramos después la acción de este éter vital, tendríamos razón para creer que la transmisión de las impresiones al cerebro dependen más de su flujo regular a lo largo de la parte etérica de los hilos nerviosos que de la mera vibración de las partículas en su parte más densa y visible, como generalmente se supone. Vamos a aclarar esto porque es interesante. Si examináramos después la acción de este éter vital, tendríamos razón para creer que la transmisión de las impresiones al cerebro, la transmisión de las impresiones al cerebro depende más de su flujo regular a lo largo de la parte etérica de los hilos nerviosos, es decir, de los hilos nerviosos, pero etéricos, que de la mera vibración de las partículas en su parte más densa, es decir, de los nervios, y visible, como generalmente se supone. No son los nervios visibles, sino la parte etérica de los mismos. Ocuparía demasiado espacio describir todas las experiencias que demuestran esta teoría. Bastaría la indicación de una o dos más simples para demostrarles las principales líneas de dirección. Cuando un dedo queda completamente, bueno, voy a caminar más rápido, aquí les puse una parte en azul. Dice, ¿por qué el hipnotizado no siente nada en ninguno de estos dos casos? No voy a tener que explicar, déjenme mover esto para abajo. Cuando un dedo queda completamente entorpecido por el frío, es incapaz de sentir. El mismo fenómeno de insensibilidad puede ser fácilmente producido por un hipnotizador. Por medio de algunos pases sobre el brazo del hipnotizado, concibe llevarlo a una condición en la que puede ser atravesado por una aguja sin la más mínima sensación de dolor. Es uno de los grandes trucos, bueno, perdón, es una de las grandes escenas que hace un hipnotizador cuando está haciendo un show. Le ordena al hipnotizado que no va a sentir dolor y le atraviesa agujas por todas partes, en los brazos, en las manos, y le ordena que no sangre y no sangre, y le ordena que no sienta y no sienta. Bueno, de ese nivel es lo que estamos hablando. Y como el hipnotizador está de alguna manera teniendo una especie de control magnético, entonces con eso se demuestra, dice Leadbeater, que no son los nervios físicos, sino la parte más metafísica primaria de los nervios la que en realidad está ejerciendo este tipo de control, que para la medicina se llamaría del sistema nervioso autónomo, pero que realmente se ve que no es tan autónomo. ¿Por qué el hipnotizado no siente nada en ninguno de estos dos casos? Los hilos nerviosos aún están ahí. En el primer caso fueron paralizados por el frío y por la ausencia de sangre en los vasos. Se puede afirmar, pero esa no será ciertamente la causa del segundo caso. Lo que el brazo conserva su temperatura normal y la sangre circula como habitualmente, y sin embargo la persona no siente porque se le ha ordenado que no sienta. Si recurrimos a la ayuda del clarividente, será posible que obtengamos una explicación más próxima a la realidad. Diría que la razón de que parezca muerto el dedo congelado es que la sangre es incapaz de circular a través de los vasos, donde el éter vital dejó de fluir por los hilos nerviosos. Debemos pues recordar que a pesar de ser invisible la materia en estado etérico a la vista del común de los mortales, ella es todavía puramente física. Obviamente menos física que el plano físico, pero es física. Y está por lo tanto sujeta a sufrir la influencia del frío y del calor. En el segundo caso, diría que al hacer los pases que insensibilizan al brazo del hipnotizado, lo que el hipnotizador realmente hace es inducir su propio éter nervioso en el brazo de su magnetismo, conforme se ha denominado, alejándolo así, del hipnotizado. El brazo está aún activo y con vida, porque a través de él fluye el éter vital, pero ya no es el propio éter vital del hipnotizado, y no se encuentra, por lo tanto, en rapport con el cerebro, dejando de haber consecuentemente una sensación en el brazo. Ahora lo que está gobernando eso es lo que está haciendo el hipnotizador a través de sus átomos vitales. Bueno, entonces rapport quiere decir como una sensación el rapport es como generar una buena comunicación amable o de confianza entre dos personas. Por eso está usando aquí ese término. Bueno, aquí en el plano astral ya viene toda una explicación. No me voy a detener acá, pero se los voy a dejar esto para que lo lean con calma cuando estén en casa. Y aquí es donde va a explicar mucho del escenario donde va a ocurrir el sueño. Esto seguramente ya lo saben muchos teósofos, entonces por lo tanto no me voy a meter con mucho detalle, pero si no lo saben, para algunos de los que no son teósofos y están viendo esta charla, pues lo pueden leer ya con calma. Es una reducción de lo que viene también en el mismo libro. Entonces aquí viene pues mucho de cómo funciona toda la parte astral. Luego viene el ego. Y aquí sí vamos a ver un poquito de este tema porque sí merece la pena que lo veamos. Las diferentes piezas del mecanismo son todas realmente meros instrumentos del ego, mientras el dominio de estas sobre ellas esté aún muy incipiente. Importa por ello tener siempre presente que el ego es una entidad en desarrollo, no pasando de la mayoría de nosotros de ser una simple semilla de lo que algún día llegará a ser. Una estancia del libro del Cian dice, aquellos que no recibieron sino una chispa permanecerán desprovistas de entendimiento. La chispa brillaba débilmente
Y la señora Blavatsky explica, aquellos que no recibieron sino una chispa constituyen la base humana que tiene que adquirir su intelectualidad mediante la presente evolución manvantárica. En el caso de la mayoría, la chispa está ardiendo aún muy floja, todos, y muchas eras transcurrirán antes de que su lento crecimiento alcance el estado de una llama fija y resplandeciente. Es verdad que en la literatura teosófica hay pasajes que parecen dar a entender que nuestro ego superior no necesita evolución, siendo que ya perfecto y divino en su propio plano, pero donde quiera que tales expresiones vayan sido usadas, sea cual fuera la terminología empleada, debe aplicarse tan solo al alma, el verdadero Dios dentro de nosotros, que ciertamente está mucho más allá de la necesidad de cualquier especie de evolución de la que podamos saber. El ego reencarnante sin duda evoluciona, pudiendo ser claramente visto en procesos de su evolución por los que desarrollaron la visión clarividente, en la medida necesaria a la perfección de lo que existe en los niveles superiores del plano mental. Como ya fue observado, es de materia en este plano, si le podemos dar el nombre de materia, a lo que se componen el cuerpo causal, que está arriba del mental, como sabemos, relativamente permanente, que el ego lleva a él a través de nacimientos y nacimientos hasta el estado final evolutivo humano. Como recordemos los planos: el plano físico, el plano astral, la parte de abajo es el plano etérico también, el plano astral, el plano mental, y ahora ya se habló del causal, el que está, es el plano más elevado, por lo menos de los que el ser humano tiene derecho a hollar. Hay otros planos más arriba de estos. Pero aunque todo individuo debe por ser necesariamente un cuerpo causal, pues es su posesión lo que constituye la individualidad, la apariencia de este cuerpo no es la misma en todos los casos. El hombre común no desarrollado, sus entornos son imprecisos y malamente se distinguen incluso entre los dotados de visión que les abra los secretos de aquel plano. Bueno, esto es entonces respecto al ego. Y finalmente ya rematan el sueño. Cuando el hombre entra en el sueño profundo, conforme a abundantes testimonios de la observación de los clarividentes, los principios superiores como el vehículo astral invariablemente se ausentan del cuerpo físico, en cuya proximidad quedan flotando. En cuya proximidad, aquí por eso puse esas nubes ahí junto a la chica, en cuya proximidad quedan flotando. Es en verdad el proceso de este alejamiento a lo que generalmente llamamos ir a dormir. Al considerar el fenómeno de los sueños, debemos tener en la mente esta situación, para ver cómo ella influye en el ego y en sus varios mecanismos. Así, en el caso que vamos a examinar, presumimos que nuestro sujeto está inmerso en un sueño profundo, suponemos, permaneciendo en el cuerpo físico quieto en la cama, incluso en aquella parte sutil que acostumbran llamar doble etérico, mientras que el ego en el cuerpo astral flota encima con la misma tranquilidad. ¿Cuál será en tales circunstancias la condición de la conciencia de aquellos diversos principios? Bueno, es obvio que en esta parte del organismo, en el cerebro etérico, tan sensible a todas las influencias, incluso durante nuestras horas de vigilia, debe aún ser más susceptible durante el estado de sueño. Examinando el cerebro etérico en tales circunstancias por un clarividente, se observó que por él están siempre pasando corrientes de pensamientos. Un clarividente observa que siempre están pasando corrientes y corrientes de pensamientos. No hay pensamientos propios, pues falta el poder de pensar, pero hay pensamientos ocasionales que flotan a su alrededor. Es una verdad perfectamente conocida por los estudiantes de ocultismo que los pensamientos son cosas, porque todo pensamiento queda impreso en la esencia elemental plástica y genera una entidad con vida temporal, cuya duración depende de la energía del pensamiento impulso. Vivimos, por tanto, en medio de un océano de pensamientos ajenos, los cuales, estemos dormidos o despiertos, se presentan conscientemente en la parte etérica de nuestro cerebro. Mientras estemos pensando activamente y tengamos a nuestro cerebro perfectamente ocupado, este se vuelve prácticamente impermeable a la incesante intromisión de pensamientos desde afuera, mientras estemos pensando activamente. Pero a partir del momento que lo dejamos ocioso, la corriente caótica comienza su invasión. Es entonces cuando estamos de ociosos, cuando nos relajamos, cuando empezamos a ser entonces muy susceptibles a todo el océano de pensamientos que hay a nuestro alrededor. Bueno, aquí está el esquema un poco de lo que es un ser humano, lo vamos a trabajar más adelante con más detalle. Entre los pensamientos hay muchos que no son asimilables y que pasan desapercibidos. De cuando en cuando, sin embargo, sobreviene uno que provoca vibraciones a las que no está acostumbrada la parte etérica del cerebro. Y este lo incorpora como propio, sin ser de él, y lo aumenta en intensidad. Tal pensamiento a su vez sugiere otro, y así toda una serie de ideas comienzan hasta que eventualmente también se disipan. Entonces la corriente desconexa, confusa, recomienza a fluir a través del cerebro. Y es en esta zona lo que explican Torkom, Saraydarian y la Fortune, que puede hacer entonces que los susurros etéricos o las personas que saben de alguna manera hacer ataques psíquicos, por lo menos de este nivel, pueden entonces enviar una serie de señales a este cerebro dormilón que está desprovisto de la atención necesaria y del cuidado necesario, y empieza a asimilar las informaciones que se le mandan para que al despertar suponga que son suyas y ya las utilice como elementos suyos.
Por lo tanto, esta parte es peligrosísima y es necesario para los teósofos que podamos revisarla bien. La gran mayoría de las personas, si prestaron atención a lo que habitualmente consideran sus pensamientos íntimos, verán que ellos consisten en gran medida en una corriente ocasional como aquella que en verdad no es de pensamientos propios, pero se compone de meros fragmentos dispersos de otras personas, porque el hombre ordinario no tiene dominio sobre su mente. Casi nunca sabe exactamente lo que está pensando en determinado momento, o porque le viene o tal o cual pensamiento, en vez de orientar la mente hacia un rumbo certero, es decir, controlar el rumbo que quiere para descartar cualquier pensamiento que no vaya en esa dirección. Bueno, eso es lo que dice este hombre. Luego el ego durante el sueño. La condición del cuerpo astral durante el sueño es en sobremanera variable a medida que progresa en la evolución. Bueno, estando aquí el ego bajo la forma de una nube que flota, permanece el ego casi dormido como el cuerpo físico, es ciego a las visiones y sordo a las voces de su propio mundo superior. Si alguna idea perteneciente a este mundo por casualidad le alcanzase, escapándose del control del respectivo mecanismo, no tendría medios para imprimirla en el cerebro físico para recordarla al despertar. Bueno, ya vimos que eso hay una serie de cosas que pueden hacerse para mejorar esta situación. Si un hombre en este estado primitivo captase algo de todo aquello que le sucede durante el sueño, sería casi inevitablemente resultado de meras impresiones físicas, internas o externas, recibidas por el cerebro, olvidada cualquier posible experiencia del ego real. En casi todas las fases pueden ser observados los que duermen, desde el total olvido de las cosas hasta que la plena perfecta conciencia del plano astral. Si bien sea relativamente rara esta última, que para eso entonces se necesita cierto desarrollo, hasta incluso lo bastante consciente o lo importantes experiencias por las que muchas veces haya pasado en este plano superior. Puede que el hombre eventualmente, que no es raro que ocurra, sentirse impotente hasta cierto punto para ejercer el dominio sobre el cerebro, en el sentido de refrenar sus formas, pensamientos irracionales, sustituyéndolas por las que desee recordar. La continuidad de conciencia entonces no es algo común y puede lograrse, nos dice Charles Ritter en otro de sus libros, por 4 vías: la persona que ya nació con esa habilidad. Segundo, la persona que ha tratado de hacerlo a través de la vela, el espejo, lo que fuera, de una manera muy rupestre. La persona que tiene un maestro particular que la guía y la ayuda para hacer que tenga un desarrollo mucho más apropiado. Y luego el que sigue una escuela seria y sigue un procedimiento y sigue rituales se mete en lo que sería el camino del chelado y de los adeptos, etcétera. Eso lo comenta en alguno de los libros que ahora no recuerdo exactamente, pero lo dice con mucha claridad Leadbeater. Bueno, luego entramos al pensamiento simbólico, lo que es el sueño simbólico. Eh, bueno, también es trabajo del ego y en verdad que puede ser definido con una variante de menor efecto la categoría precedente, porque al final de cuentas corresponde a un intento del ego imperfectamente traducido en el sentido de transportar una información hacia el futuro. Noel Patton da un ejemplo de esta especie de sueño en una carta escrita a la señora Crowe, y por ella transcrita en el libro The Night Side of Nature, que es este, de Catherine Crowe. Veamos, este sueño de mi madre ocurrió así, dice. Se encontraba ella en una galería larga y sombría y oscura. A un lado estaba mi padre y al otro mi hermana mayor, y a continuación yo mismo y el resto de la familia por orden de edad. Todos permanecimos inmóviles y en silencio. Fue entonces cuando él entró, aquel algo increíble, que proyectado por delante, su siniestra sombra envolvió todas las trivialidades del sueño procedente a una sofocante atmósfera de pavor para todos. Entró furtivamente, descendió en los 3 escalones que iban de la entrada a la cámara de horror y mi madre sintió que era la muerte, cargada sobre el hombro de una pesada hacha para destruir a sus hijos de un solo golpe, y así lo imaginó ella. Al entrar el bulto, mi hermana Alexis se salió de la fila, interponiéndose entre él y mi madre. Ahí el bulto hirió la hacha y lanzó un golpe sobre mi hermana Catalina, golpe que mi madre horrorizada no pudo interceptar, aunque agarrase el taburete de 3 pies con esta intención. Vio que no podía tirar el taburete sobre el fantasma sin golpear a Alexis, que se precipitaba entre ambos. El hacha golpeó su objetivo y Catalina cayó. Bueno, vean ustedes qué pesadilla, de qué calibre. Nuevamente el implacable bulto blandió hacia el hacha sobre la cabeza de mi hermano, que era el siguiente en la fila. Pero en ese interín, Alexis se escondió en un lugar detrás del fantasma y mi madre, saltando un grito de pavor, le tiró de la cabeza al taburete. Entonces él se desvaneció y ella despertó. 3 meses después, mis hermanos y yo fuimos todos acometidos por la fiebre amarilla. Mi hermana Catalina falleció casi inmediatamente, sacrificada conforme mi madre supuso por la extrema aprensión, mientras Alexis parecía estar en peligro inminente de sueño y profecía, en parte que parecía cumplido. Yo también estuve en las puertas de la muerte, desahuciado por los médicos. Mi madre, sin embargo, no perdió la esperanza y confiaba en mi recuperación. Pero en cuanto a mi hermano, considerado un estado desesperado y sobre cuya cabeza ella en el sueño viera que prendía un hacha, sus recelos eran demasiado grandes, porque ella no recordaba si se había o no consumado el golpe de la ocasión en el que el espectro desapareció.
Mi hermano se restableció, pero tuvo una recaída en la que apenas escapó con vida. Lo mismo nos sucedió con Alexis. Durante 1 año y 10 meses, la pobre niña padeció y yo le sujetaba su pequeña mano cuando murió. He así como realizar ese realisueño. Es curioso observar la exactitud con la que se verifican los pormenores del simbolismo, incluso cuando lo referente al supuesto sacrificio Catalina para la salvación de Alexis y la diferencia del modo que ambas murieron. Mucho de esto viene en este sueño de Night Side of Nature y lo recomienda en el penúltimo, que es el punto digno de atención, que es la parte del simbolismo. Y entonces aquí Leadbeater habla de la señora Crowe en un párrafo de su libro Night Side of Nature. Escribe: sé de una señora que sueña con tener un gran pez siempre que está cerca de sufrir un infortunio. Sé de una señora que sueña con tener un gran pez siempre que está cerca de sufrir un gran infortunio. Soñó una noche que el pez había mordido en dos dedos de su hijo. Inmediatamente después, un colega del niño le produjo una herida de los mismos 2 dedos que ella había soñado con un hacha. Encontré varias personas que aprendieron por experiencia a considerar determinado tipo de sueño como una premonición segura de un acontecimiento infausto. Bueno, todo esto viene aquí en este libro, que es lo que recomienda. Todo esto es de Leadbeater, y aquí ya aparece el libro que él recomienda, que es del The Night Side of Nature. Bueno, El País de los Sueños y el Sonambulismo, de la Fundación Blavatsky de México. Aquí hay varias cosas también relacionadas que pueden ser interesantes para que ustedes puedan revisarlas en toda la parte ocultista del sueño. Y ahora vamos con el psicoanálisis. Ya me agarró el tiempo. Bueno, vamos con psicoanálisis. Ahora vamos a cambiar de tercio. Aquí vamos a traer otro tipo de literatura. En el número de la Revista Internacional de Psicoanálisis, Apertura de la Teoría de los Sueños, parte 1, una revisión bibliográfica con algunos autores hispanos. La interpretación de los sueños para Freud develar el sentido, y para él siempre constituyó el primer gran descubrimiento psicoanalítico. Aquí ya estamos en otro canal, ojo. Pues su orgullo intelectual, el aporte del que más explícitamente se vanaglorió a lo largo de toda su vida. Al final del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, capítulo que, como ya sabemos, fue especialmente teórico y que podemos considerar como fundamento del psicoanálisis, define a la interpretación onírica como la vía regia de acceso al mundo inconsciente. Para ese entonces, Freud ya había hablado del preconsciente, inconsciente y del consciente, y obviamente del yo, del superyo y del ello, para hablar más o menos de contextos que tienen cierta relación con los temas ocultistas. Y siempre pensó en ella como un medio poderoso para contactar en todos los afectos e ideas que permanecieran fuera de la conciencia. En el periodo de 1895 a 1900, periodos similares a los que estamos hablando del lado del ocultismo, dedica su esfuerzo a penetrar en el mundo del síntoma neurótico e intentar develar el sentido. En este contexto teórico clínico, al que señaló el modo significativo el largo, duro proceso de su autoanálisis, en el que los sueños ocupan un lugar principal, donde se le empieza a hacer evidente el valor como medio de acceso al sentido de lo oculto en el inconsciente. El gran aporte freudiano en su trabajo con los sueños como fenómeno en sí mismo fue penetrar en el terreno del develamiento del sentido, estableciendo que la parte falta de la lógica del sueño no era tal, sino que ponía en juego diferentes leyes según el aparato psíquico trabajase en estado de vigilia o no. Ya mucho más adelante, Miller habla de que el sentido no es el sentido como lo veía Freud, tampoco es el sentido sexual, sino es un sentido ético. El, el sueño tiene un sentido ético. Pasamos ahora a esto. Cuando revisamos la bibliografía de los sueños, podemos ver que uno de los puntos más discutidos es la teoría freudiana del sueño como un cumplimiento de deseos. De los pioneros en ese sentido pueden considerarse a Sandor Ferenczi, el cual, al plantear el término de los sueños traumáticos, afirma que los restos diurnos son las cosas que nosotros vemos y vivimos durante el día, a lo largo del día, y que tienen alguna relación cercana o lejana con experiencias del pasado. Entonces, estas como que se enganchan como si fueran garfios, y sacan o desenredan o o sea, toman los grandes temas que la persona en la noche va a soñar. Eso se llama resto diurno. Es decir, una persona vio por ahí alguna cosa que le recuerda algo que vivió cuando era niño, y ese episodio de la niñez es el que sale en el resto diurno. Bueno, eso llevó a Ferenczi a la definición de función del sueño más allá del cumplimiento de deseos, cuando dice que todo sueño, incluso los no placenteros, son un intento de obtener un mejor dominio y una resolución de experiencias complejas o traumáticas, lo que hace más sencillo en la mayoría de los sueños por la disminución de la instancia crítica y el predominio del principio del placer. En esta línea, Garma, que es también otro gran es el ya estamos hablando de psicoanálisis del 46, plantea la influencia del trauma en la génesis de los sueños, concluyendo que los sueños nacen de una o más situaciones desagradables que el sujeto es incapaz de dominar. La que sigue el sueño, el sujeto está ligado psíquicamente a esas situaciones traumáticas. Tercero, los sueños constituyen intentos generalmente satisfactorios de sobreponerse a ese malestar. Lo que sigue, el intento de sobreponerse al displacer psíquico, se efectúa a través del cumplimiento de los deseos. La que sigue, el aspecto alucinatorio de los sueños, se debe a la influencia de las situaciones traumáticas y no de los deseos que gratifican. Sería posible entonces descubrir que la regresión implica en cada sueño un trauma potencial. Esto es de Curtis y Sachs.
Otros autores amplían más el concepto de trauma. Dada la naturaleza de los fenómenos inconscientes, el trauma tiende a estar siempre implícito en las actividades cotidianas. Esto es de Sandler. Bueno, y ahora vamos con Lacan. Y esto es historia, y ahora vamos con ya una forma de interpretación de sueños mucho más sofisticada, más compleja, más moderna. El sueño para Lacan es en sí mismo una interpretación de un real que en tanto no cesa de no escribirse, permanece opaco. Hay que recordar que para Lacan hay tres registros en la vida: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Por eso dice aquí un real. Está hablando del proceso de la realidad. El sueño es una interpretación de un real que en tanto no cesa de escribirse, se escribe y se escribe y se escribe, permanece opaco. Por más que se escribe, no se ve, no se le ve con claridad. Para Lacan, un sueño es equivalente a un pensamiento rechazado por la censura superior. Eso sueña es equivalente a eso piensa, por eso es un real. En realidad, esto mismo lo podemos encontrar ya en Freud. Siempre le da mérito a Freud, Lacan, cuando dice que un sueño no es ninguna experiencia insondeable, sino un texto para leer. No es una experiencia insondeable, es un texto para comprender lo que hay ahí. Desde que Sigmund Freud sabemos que la interpretación se orienta a partir de la conceptualización del sueño como una realización de deseos, es la parte más básica de este estudio. Será un momento posterior el que planteará que el sueño siempre tiene una falla en tanto que porta una fijación inconsciente de traumas. Paula Jusini menciona en relación a Lacan y citando a varias de sus obras lo siguiente, perdón, un error ahí de dedo. Desde la perspectiva lacaniana, el sueño es en sí mismo una interpretación de un real, ya lo vimos. Al analizante interpreta la interpretación que es el sueño, que agrega entonces el relato dirigido a un analista. Un sueño, dice Jacques Lacan, es algo que no introduce a ninguna experiencia insondeable, a ninguna mística. Se lee en lo que dice de él y se podría avanzar si se toman sus equívocos en el sentido más anagramático de la palabra. ¿Acaso el relato de un sueño dirigido a un analista propicia entonces una lectura para el equívoco? ¿Cómo pensar un lugar a la transferencia que no reduplique el automatón del sentido que introduce la interpretación? La transferencia es cuando se desarrollan emociones por parte del analizado sobre el analista, y la contratransferencia es cuando es a la inversa, cuando el analista desarrolla emociones, cariños o lo que fuera sobre la persona que está analizando. Si lo simbólico y lo imaginario propician el borde al sueño, la irrupción del afecto, por eso está hablando de transferencia, de la angustia, detiene la automación del sentido. Es allí donde Jacques Lacan ubica lo real. Entonces, si lo simbólico y imaginario propician un borde al sueño, la irrupción del afecto, de la angustia, detiene el automatón del sentido. Es ahí donde Lacan ubica lo real. Bueno, y aquí está pues un poco la forma. Se denominó con muchos nombres el ombligo del sueño hasta llegar a la afirmación de no hay relación sexual. Se habla mucho del ombligo, como también se habla en ocultismo. Su elaboración sobre los sueños nos llevó a plantear lo que del lado de Freud está el deseo de dormir, mientras que en el suyo el deseo de despertar. Lo importante del sueño para Freud es el dormir, lo que pasa mientras se duerme. Lo importante para Lacan está en el proceso del despertamiento. Entonces, si los sueños para Freud son una realización del deseo, para Lacan son una realización del despertar. Así, el sueño es el despertar de lo indecible. Es al menos una alusión y un fortuito llamado de la existencia de lo imposible de agotar, vinculado al traumatismo derivado de la inexistencia de la relación sexual. De ahí que el sueño hace surgir dentro de cada uno algo más allá de lo real, el lugar imposible de la representación, al decir de Lacan, cicatriz, estigma, aquella metáfora del agujero y nudo corporal. Esto vamos a verlo con más detalle porque en una pesadilla la persona dentro del sueño solamente puede salvarse o buscando un espacio para huir de, en este caso vimos el sueño hace un momento, de la persona que entró ahí con el hacha, pero también puede salvarse si pasa de dormido a despierto. Tiene dos maneras de salvación. Y ya en alguno de sus libros, John Fortune menciona que qué pasa cuando la persona tiene la opción de despertar y tiene un sueño terrorífico, pero ha tomado narcóticos. Pues no puede despertar y entonces sueña como lo despedazan, y eso podría incluso provocar la muerte del soñante. Bueno, sin duda la fuerza del soñar en vida junto a la cuestión del sentido podemos pensarlas como la pasión neurótica que van del lado de la dormidera, dejándonos de lo vivo y lo vital, mientras que el principio analítico apunta que todo sueño conlleva un ombligo, un punto en el horizonte. Se habla mucho del ombligo en la teoría de Lacan, que ninguna interpretación otorgará la condición de completitud. En el sueño nos lleva el tiempo que es necesario que los objetos y las cosas hablen, porque la conciencia despierta del ser humano es como un animal amordazado, es decir, las imágenes, las palabras absurdas del sueño son aquellas que emprenden el viaje porque comienzan a decir lo importante. Bueno, más del tema, sabemos que no se puede realizar un análisis y pasar por los efectos de la verdad derivados de la interpretación del inconsciente.
Ay, no voy a poder terminar, déjenme ver, falta mucho material, pero me voy a quedar hasta acá. Nos faltan los mecanismos de defensa, el libro de los relatos científicos de Hinton, y en las conclusiones hay muchos temas. Y un tema que sí quiero ver, Kohut, que es el que más admiro, un psicoanalista muy contemporáneo, muy bueno. Su libro más famoso es La restauración del sí mismo. Un pedazo de joya, porque resume toda la parte moderna del psicoanálisis aplicada a la realidad. Kohut señaló que los sueños sirven para restaurar el self cuando éste se encuentra en peligro de ser fragmentado o disuelto. Ullman, Breger, Harman, Kramer, Plamboy y el neurofisiólogo Jonathan Wilson dicen que los sueños procesan información y tienen una función integrativa y adaptativa. Dicen lo mismo, pero más del lado de la neurociencia. Y esto es muy importante. ¿Sueñan los adeptos? Bueno, es de las preguntas que le hicieron a Blavatsky. Dice, los adeptos adelantados no sueñan. Adepto es aquel que ha obtenido el dominio sobre sus cuatro principios inferiores, incluyendo su cuerpo, y por lo tanto no permite que la carne siga su propia dirección y lo distraiga o lo desvíe. Él simplemente paraliza su yo inferior por su grado de desarrollo durante el sueño y queda completamente libre. Un sueño como tal, lo comprendemos, es una ilusión. ¿Cómo puede entonces soñar cuando se ha desprendido de toda ilusión? Durante el sueño, él vive simplemente en un plano real, muy parecido a lo que dice Lacan. Y aquí viene un poco la explicación de este tema. Lo vamos a dejar para la próxima. Y aquí viene ya una explicación con más detalle, pero sí podemos entrar por lo menos a este sistema. Entonces, los grandes sueños, que son los sueños del yo superior, pues las cosas, ¿cómo reconocemos que es un sueño del yo superior? Pues porque hay bondad, generosidad, amor, compasión, consideración, afecto, tolerancia, paciencia, prudencia, altruismo, generosidad, desapego. Cuando hay todo eso, pues es un sueño, por supuesto, de la estructura superior. Y del yo inferior hay envidia, celos, ira, agresividad, apego, lucha, mentira, conflicto, engaño, traiciones, traspasado en límites, dañar personas, arruinar personas o cosas para el beneficio personal, lucro excesivo, venganza, etcétera, etcétera. Entonces, solamente con esas dos dimensiones nosotros podemos ver sueños mixtos, sueños que son grandes sueños orientados al yo superior y sueños que tienen que ver con el yo inferior. Voy a dejarlo hasta acá porque ya se nos pasó el tiempo y la próxima, por lo visto, voy a tener que dar una tercera clase de sueños. Voy a tratar de hacerla más corta en relación a todo lo que ya está para poder entrar en la parte entonces de la... Bueno, y seguramente habrá dudas y según las dudas voy a preparar entonces la tercera sesión. Va a haber una tercera clase de sueños porque no nos dio tiempo de terminar a pesar de que me fui corriendo con... Entonces voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas. Muy bien, gracias, Enrique. Al Eh, contrario, gracias a todos. bueno, ahora sí pueden habilitar sus micrófonos y hacer las preguntas, ¿no? Mientras la gente abre los micrófonos, Enrique, yo quería preguntarte lo siguiente. Al principio, cuando explicabas el tema de sueños de Blavatsky, explicabas que cuando hay un ataque de un mago negro, em, pues nos puede, y además nos saca al astral, pues puede cortar, eso entendido, el hilo de plata, el que nos ata el espíritu al cuerpo. Yo sabía que ese hilo es muy, muy resistente y que solamente em, los ángeles de la muerte son los que tienen el os que puede cortar el hilo de plata. Es más, yo entendía inclusive que esos ángeles de la muerte son, es gente que trabaja con el karma, son entidades muy espirituales que trabajan con el karma, que tienen la potestad de cortar el hilo y obviamente de ocasionar la muerte. Pero ahora que los magos negros también pueden hacerlos, o sea, me parece, pucha, terrible, ¿no? No sé qué puedes comentarnos al respecto. Algo escribe en esta parte, porque escribe muy denso Blavatsky, y luego lo podemos ver en otras obras también de ella. Hay que recordar que es amanuense de muchos maestros, entonces también de repente las formas de explicación no son siempre iguales, a pesar de lo complejo. Como ella misma lo dijo, usando el ejemplo de Montaigne, cuando dice que traigo un ramo de flores escogidas, nada hay mío en ellas, salvo el cordón que las ata. Pues está hablando de eso, de que muchos maestros fueron las que la ayudaron a transmitir esta información. Eh, Hay muchos misterios, lo que te podía comentar a ese respecto, pero hay muchos relatos y la cosa es más o menos como agruparlos hasta donde nos es razonablemente posible de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo para entender que no hay una forma común y única
porque aquí hay muchas fuerzas, muchas matemáticas, hay dharmas de una encarnación y de muchas anteriores, hay deudas, hay muchísimas cosas. Y cuando todas estas se conjuntan, es lo que yo entiendo, desde mi humilde opinión. Entonces, en una sola persona que ya no merece recibir un ataque de gran calibre por parte de un hechicero, se presenta un muro en los sueños, así literalmente, se presenta un muro que empieza a repeler, ya no es dañable por las entidades que quieren de alguna manera fastidiarlo. Luego ya en el terreno más práctico tienes algunas oraciones al karma, dentro del argot cristiano pues está el justo juez, que al final es la junta kármica, para advertirlos respecto a la necesidad de que ya pare el ataque que se está celebrando, lo que fuera. Hay mucho detalle que sería como muy difícil que yo lo pudiera explicar, porque soy nuevo en esto. He tenido un curso express de estas cosas, pero aún así todavía no las tengo bien acomodadas en mi cabeza, pero sí sé, no me atrevo a decir que no algo porque luego descubro que resulta que sí, que a veces sí, y tampoco me atrevo a decir que sí de algunas cosas porque luego resulta que siempre no, pero he visto de todo. El sujeto en el sueño sale de su cuerpo y siempre tiene alguien que lo cuida, pero luego por pericia, por imprudencia, por lo que sea, él de alguna manera es responsable de no alejarse demasiado de ahí para poder volver al cuerpo en el caso de que alguna entidad potente pueda parasitarlo y que el tamaño del que lo ayuda no sea necesariamente tan alto como para poder evitar este hurto o pueda evitarlo una o dos veces, porque también aquí hay como plazos de acuerdo a lo que me han enseñado. Y si te podemos ayudar dos veces, o tres, o cinco, o 10, o 15, de acuerdo a tu karma. Y el que nomás tiene una ayudadita, pues a partir de la segunda, si deja el auto con las llaves puestas y el motor encendido, pues se van a meter en su cuerpo también. Y entonces hay varias maneras, no necesitas matar a alguien. Puedes poseerlo, puedes obsesionarlo, puedes desviarlo. O sea, los hechiceros saben muchas cosas que hacer con una persona que, Mm. que ha decidido vivir con escepticismo malamente, como dicen los catalanes, malamente porque no sabe la cantidad de cosas de la que se pierde y la cantidad de riesgos en los que se mete. Entonces, una de las funciones que tenemos los teósofos es dar a entender estas cosas con calma, con suavidad, con tranquilidad, para que la gente sepa que existen y poco a poco se orienten a un proceso de desarrollo donde gradualmente van a ir despertando ciertas habilidades hasta donde nos alcance humanamente la vida y la disciplina que tengamos para desarrollarlos. Entonces, no sé ni cómo contestarte esto que estás diciendo para no ir directamente con la hoz y la muerte y lo que sea. No sabría cómo plantearlo de esa manera. Yo solo sé que en el sueño hay personas que mueren con el sueño y cuando empiezas a preguntar por qué una persona en medio del sueño muere, pues el médico convencional te dice porque tuvo un infarto, porque le tocaba, por lo que sea, pero resulta que no. Hay una serie de cosas ahí, hay ataques, hay complicaciones, hay muchos escenarios que deberíamos conocer para evitarlos, porque podría ser que se adelante el espacio que no nos toca o en el que estamos escasamente protegidos por falta de Dharma o lo que fuere. O sea, hay aquí un montón de circunstancias asociadas a ese tema. Pero yo creo que lo importante de lo que vimos de Blavatsky, José Luis, es ver que sí hay muchas cosas en ocultismo que hablan de los sueños, en el lenguaje que habla Blavatsky, que hoy se entiende mucho mejor porque la neurociencia también más o menos lo explica. Y hay algunos artículos del 1900, 1902, entre esos 2 años de Theosophist, donde se habla mucho de la parte de los nervios, de la parte etérica, y que es donde realmente el fluido eléctrico corre y no tanto en el nervio físico. Entonces, por eso es que es tan interesante voltear un poco hacia atrás y, por supuesto, como siempre, conservar el legado. El legado debe conservarse no es nuestro, se lo vamos a pasar a la siguiente generación que tiene el derecho de verlo sin deformaciones y lo que fuera. Mucho de lo que estamos haciendo acá seguramente son tonterías o son especulaciones o lo que sea, pero cuidando siempre, por eso siempre pongo el texto original. Así lo dice Blavatsky, así lo interpreto yo, pero lo que dice Blavatsky está ahí. Entonces, hay que releerlo en caso de que entremos en un debate. Y hay mucho material en esta exposición, entonces, como hay mucho material, pues podríamos escoger casi cualquiera de las partes que están ahí para someterlas a debate. Había yo comentado que podíamos hacer alguna tertulia después. Vamos a probar ese tema más adelante. No lo he hablado todavía con Blavatsky, perdón, con Blavatsky. No lo he hablado con Magali. Magali está ahorita en Ojai porque consiguió ella que se le haga un homenaje a Gaspar y se va a plantar un árbol a nombre de Gaspar, se va a poner una parte de la ceniza ahí. Bueno, está trabajando con Idarmis porque merece mucho Gaspar por el esfuerzo que tuvo. A lo mejor ya lo sabías, ¿no? José Luis, pero a Sí. lo mejor el público que está escuchando esto no lo sabía. Entonces no está no está en este momento,
al final, ya que hablemos con ella, vamos a ver el tema de los debates, nada más que vuelva de este encargo que tiene. Pues no te Sí. contesté nada, pero lo que sí te dije es que es complicado el asunto. Dejamos la hoz y el martillo para otra ocasión. Le voy a pasar si te parece, el micrófono a Ángela. Adelante, O sea, claro que sí, ya tenemos varias preguntas, Enrique, adelante. Adelante, Ángela. Ángela, Pues yo me voy a tomar la libertad, digamos así, con el perdón de todos y lo poco que pueda ayudar en ese sentido para darte respuesta a ti, ¿no? Es sobre el cordón plateado, que incluso está en la Biblia, se puede encontrar allí a ese respecto. El cordón plateado sí es muy fuerte y es el que nos mantiene realmente con vida, porque aunque el médico diga que la persona está muerta, pues sinceramente no es así hasta que el cordón plateado se rompe. perdón. Entonces allí verdaderamente la persona ya, el alma salió y todo lo demás. Ahora, la magia es una sola, es la intención la que la hace, negra o blanca. Entonces, el mago negro tiene sus iniciaciones igual que el mago blanco. Lo que pasa es que el mago blanco es en las esferas superiores y el mago negro es en lo más bajo, en el extracto más bajo de la tierra, donde están en Cábala los Clipot. O sea, en lo más bajo de las cavernas tienen ellos sus iniciaciones oscuras. Entonces, un mago negro, por venganza o porque necesita el cuerpo o lo que sea, sus intenciones que tiene para el otro, sí puede llegar a cortar ese cordón, dependiendo de la habilidad de ese mago negro y, y lo fuerte que es dentro de sus iniciaciones. Ahora, en unas conferencias que se dieron en Australia, creo que fue, o en Nueva Zelanda, por el año 1912 o 13, hay un artículo sobre el elemental del cuerpo. El elemental el elemental del cuerpo físico es independiente en cierto grado y él cuida su estructura porque le conviene eso. Entonces, el elemental del juego, cuando ve un peligro, despierta, mueve el cuerpo y entonces la persona despierta. Y otra cosa es que si la persona le toca morir de esa, tenemos que pensar que todo sucede por karma. Nuestra vida es completamente karmática, las enfermedades son karmáticas y muchas de las cosas que nos pasan son karmas que tenemos de esta vida o de otras vidas. Entonces, si a una persona le sucede eso, estando en su astral, tiene que ser porque se la ganó. O sea, tiene eso, porque de otra manera, a no ser como dicen los maestros, se puede morir antes de tiempo por un accidente o incluso por otras situaciones, pero ellos dicen que son casos muy extraños. Entonces, eso era lo que te podía decir respecto a eso. Y yo sí conocí un caso en mi país de una señora que por ponerse a salir tenía sus facilidades y sus cosas para salir, se metió donde no debía y a ella le hicieron una cortada cuando trató de huir del lugar porque era una reunión de tipo esotérico, pero del lado oscuro. Le hicieron una herida en el cuerpo astral que pasó al cuerpo físico y ella murió. Así que la gente que está pensando, qué bueno un viaje astral, qué bueno salir es mejor que dejen, como dicen, que los CDs se desarrollen solamente. Y pueden leer el libro de Leadbeater, Magia Blanca y Magia Negra, ahí explica él también muchas cosas muy interesantes. Eso era todo. Gracias, hermanos, y disculpen por demoremos. No, 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 Ángela, hablaste del clifot, me imagino que de ese hablas, ¿no? Y es como el árbol también de la muerte. Y no sé si nos puedes explicar un poco más cómo operarían estas huestes oscuras o cómo trabajan, cómo se desempeñan
en el El camino. reino de Malkud en la Cábala es nuestro mundo, ¿verdad? Pero más abajo de este mundo, en los estratos más bajos de la tierra, viven los Klipot, que es lo más oscuro de lo oscuro, que es donde se puede decir casi una octava esfera. Entonces, allí descendería ese mago negro que por muchas existencias no quiso salir de la oscuridad, aunque tuvo la oportunidad y no quiso. Entonces puede quedar en esa esfera oscura, negativa, hasta el máximo, ¿no? Y muchas de las entidades oscuras que atacan a veces trabajan con esa esfera de los Klipot. Es un nombre cabalista, o sea, nombre en hebreo. Es Eso es lo difícil de que puedo entender, decir. ¿no? Es como muy Ah, difícil de entender cómo funciona eso. Cuando estaba yo con el libro de la sombra, de plano ya ni seguí porque estaba muy complicado de entender cómo trabaja esa energía, entidad o lo que sea, o cómo te atrapa, si el karma te protege, si no te protege. eh, Necesitaríamos tener, bueno, no sé cómo lo Enrique, veo. pero es que esas esferas, a veces es mejor ni siquiera hablar de eso. En la Ni Cábala mencionarlo, claro, explican muchas cosas, pero casi no se habla porque esas esferas es mejor dejarlas quieticas. claro, Porque como nosotros no tenemos el desarrollo de un maestro o de un adepto o de incluso de HPV y de otros, pues entonces mejor no toquemos esas esferas porque claro. cuando uno toca esas esferas, de alguna manera está haciendo una especie de llamado hacia uno. Entonces, es mejor vivir para el lado de la brillantez que de la oscuridad. Y Como no hay, decía, como allí se dijo, ¿no? Si te vas a acostar a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, piensa en cosas espirituales, ¿no? O en la noche al menos entrégate al maestro para la labor de él y entonces evitamos todas las oscuridades que pueden venir durante el sueño y las pesadillas en realidad es eso. Bueno, sí. gracias hermano. No, gracias a ti, Ángel. Gracias, Ángela. Y brevemente hablabas del elemental que nos cuida. Yo entendería que ese es el ángel de la guarda, ¿no? Bueno, si lo quieres poner en términos cristianos, podría ser, pero aquí yo estoy hablando en términos teosóficos. El elemental del cuerpo. El elemental del cuerpo, o sea, el cuerpo físico tiene un elemental un poco diferente a los otros, entonces, de eso se hablaba en esas reuniones. Entonces, explicaban que el elemental del cuerpo cuida, que por ejemplo, a veces el niño no está dormido, un bebé está dormido y llora dormido, es porque el elemental está ya haciéndole un llamado a los padres que el niño quiere comer o que va a comer o algo así. O sea, son cosas, yo explicaba muchas cosas, yo lo tengo por ahí eh, traducido, pero en este momento no lo tengo muy a mano. Pero un día lo voy a mirar y ya les puedo decir en concreto, pero el elemental. Bueno, un caso, voy a contar un caso que me contó alguien. No voy a decir nombres porque no viene al caso. Ah, esa persona vivía sola en su apartamento, sola, solita, no tenía ni perro. Ella dice que entró a su cuarto y como que perdió el sentido. Ella sintió que se fue deslizando y se quedó en el suelo. Resulta que a la mañana siguiente ella apareció en su cama. ¿Quién la puso? Pues el cristiano puede decir el ángel de la guarda. Yo diría, el elemental del cuerpo estaba cuidando su cuerpo porque lo necesita, el elemental también evoluciona igual que nosotros, entonces necesita de su cuerpo y la puso en el cama. Eso parece, mire, hay muchas historias que se cuentan y no se creen, porque son en estos campos de la evolución, hay tanto misterio como dice Blavatsky, todo no lo podemos entender, entonces hay casos que le cuentan a uno y uno dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Ok, gracias. Gracias, Ángela.
Bueno, está Patricia Chávez. Adelante, Patricia Chávez. Poquito antes nada más, perdón un Buenas momento, noches. perdón, Ángela, es el que te sana también, porque el elemental pues ve todo, ¿no? La circulación, el equilibrio, pero cuando estás enfermo también participa en la sanación del cuerpo. En cierto sentido, sí, si el karma lo permite también, porque es que No, acordémonos que todo tiene que ver con el karma. Mm. Si el karma no permite, por ejemplo, a Blavatsky, cuando los Colombo los le hicieron lo colomos. que le hicieron, el maestro le dijo es su karma, pero no podemos hacer nada. Usted verá si quiere que el karma siga adelante y los cobije a ellos y no a usted, déjelo pasar. Y si no, demande, porque ella intentó hasta hacer cosas entonces, como ella obedecía al maestro, le dijo, me quedo quieta. Y a la larga, ¿cómo les fue a los Colombo? Mal. No les fue tan bien. Entonces, y en cambio Blavatsky siguió adelante con la sociedad teosófica. Así que todo está bajo la ley del karma. O por lo menos yo, en lo personal, para mí el karma es fundamental. Y hay muchos, perdonen que diga esto, no quiero atacar a nadie, pero hay muchos, y yo que ando por diferentes grupos y todo, me doy cuenta, hay mucha gente que siendo teósofos no quieren aceptar el karma. Perdónenme, pero es así, así lo he visto y es muy triste. Yo siempre hablo del karma cuando puedo, porque todavía hay personas que no lo quieren aceptar, no pueden entender el karma. Y es tan importante, y Blavatsky lo dice, el teósofo tiene la obligación, y ella lo dice así, de tener dos cosas siempre muy presentes, karma y reencarnación. Son fundamentales, fundamentales. Si nosotros estudiamos teosofía y no entendemos esas dos leyes, porque son leyes, pues algo nos va a faltar para entender el resto. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pati Chávez. Adelante, Pati, disculpa, adelante. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Enrique, tengo dos preguntas, a ver si me pudieras contestar. La primera, en el momento, se dice que en el momento de que tú sueñas, obviamente hay un proceso para poder llegar a un sueño profundo. En muchos casos, el sueño profundo es cuando sientes como si algo te jalara y entraras en un sueño profundo. A ver, es que siempre hay un lío con la neurociencia. Que en la neurociencia tienes, por ejemplo, las fases de adormecimiento que ven los anestesiólogos. Tienes la fase del delirio, bueno, la de adormecimiento, sopor, estupor y coma. Eso es una manera que tienen de explicarlo. Luego tienen otra de los planos de la anestesia, el primero, segundo y tercero, que está dividido en tres planos, y hasta el plano de relajación muscular, que es el previo al último, donde se puede morir la persona. Es otra forma también de formas de pérdida de la conciencia, en donde también se habla del sueño. Y luego los fisiólogos hablan del sueño profundo o sueño REM, que en español es MOR, que es movimiento oculares rápidos, que es el sueño con imágenes y que es 1 hora y media durante todas las noches en periodos que pueden ir de 10 a 15 minutos. Soñamos unas 6, 8, 10 veces, depende de cada quien. Y es el sueño reparador, se acelera el sistema nervioso, se acelera el pulso cardíaco, y sí, a eso se le llama sueño profundo, sueño MOR. Sin embargo, eso es la psicofisiología. Si nos pasamos a Blavatsky de hace muchos años, el sueño profundo habla del gran sueño, del sueño que viene del que se dejó tocar por el yo superior. Y entonces va a dar tips en el sueño, va a haber contenidos, porque se supone que el sujeto está buscando fehacientemente su propio desarrollo, ser mejor ser humano, está trabajando para mitas o lo que sea. Y entonces él se conecta con el yo superior y le empieza a dar tips, le advierte de cosas, le advierte de desviaciones, de distracciones, y entonces el sujeto empieza más o menos a enderezar. Eso sería los grandes sueños. ¿Y cómo producirlos? Pues lo que ya comentamos. Digo, hay más material a ese respecto, pero yo creo que porque hay otras cosas, bueno, ya las veremos un poco más adelante, de cómo propiciarlos o cómo hacer cosas para que funcionen. Entonces ahí hay una diferencia.
Entonces, en tu pregunta, yo no sé de cuál estás hablando al hablar de los sueños profundos. ¿Estás hablando de los grandes sueños del yo superior? ¿A eso se refería tu pregunta? No, mi pregunta es, cuando tú ya empiezas a descansar, llega un momento en que sientes como un vacío que te jala y y ya empiezas a dormitar, pero es ese vacío, a eso es a lo que me refiero. Mira, la vigilia está en el tallo cerebral. En el tallo cerebral hay tres formaciones en el cerebro. Y eso tiene bulbo, puente y mesencéfalo, el tallo. Luego está el mesencéfalo, la parte central, y luego están los hemisferios cerebrales. Y luego, bueno, lo que pasa es que hay un sistema que se llama sistema reticular activante. El sistema reticular activante tiene 98 núcleos y tiene dos funciones. Está el sistema reticular activador activante y el sistema reticular desactivador activante. Cuando se empiezan a apagar o a dormir los núcleos y llegas a más de la mitad, te duermes. Digamos un sueño normal, la persona que está dormitando se duerme. Si escucha un ruido o lo que sea, pues se vuelven a activar los núcleos, te vuelves a despertar. A eso se refiere el dormir o no dormir tiene que ver con la desactivación de los núcleos. Si la persona tiene una gran preocupación por alguna cosa o lo que fuera, entonces los núcleos no se apagan con facilidad y tiene que haber un enorme cansancio para que la persona pueda dormir. Los pilotos que cambian usos horarios con mucha frecuencia también tienen problemas porque el ciclo circádico y el nictameral de alguna manera están elaborados, no somos máquinas como para cambiarlos con tanta facilidad, entonces cuesta. Antiguamente no era problema porque pues, los viajes se hacían en barco y entonces poco a poco la gente iba transformando, iba adaptándose a los cambios de usos horarios. Bueno, eso es a lo que te puedo comentar. No sé si te estoy contando bien o sigo sin pescar bien lo que me estás preguntando. No, sí es eso. Y la segunda pregunta, se dice que lo mismo sucede con la muerte que con el sueño. Es decir, el alma se desdobla y vaga hacia esos sueños y regresa a través del hilo de plata, o cómo está el funcionamiento en el aspecto del alma contra el cuerpo. No, pues es un estado de conciencia. Te vas al astral, que es la materia con la que se elabora principalmente el sueño. Aparecen contenidos que todavía es un misterio. Sabemos poco de cómo se hacen los contenidos, pero sí sabemos que, o sea, no sabemos cómo se hacen, pero sí sabemos que son contenidos útiles. Y algunos interpretadores de sueños los dividen en 7 estratos, otros en más, otros en menos. Y lo que empiezas a ver es tratar de encontrarle sentido con la vida vigílica del paciente para que le orienten sobre cosas que están pasando. Por ejemplo, yo tenía un paciente, bueno, es muy común verlo, un paciente de repente tienes que encontrar en todas las alegorías históricas y él sueña que va en un barquito, él le gustaba mucho pescar con el padre. Entonces van en un barco, están pescando los dos y cerca un tío que ya está muerto y el padre quiere pasarse al barco de él, pero ya no cabe mi paciente en el barco. Entonces se sube el padre en el barco de él y se va y yo pues tengo que interpretarlo y le digo, bueno, de acuerdo a lo que está diciendo esto es que tu padre se va a morir pues, de muy poco si usamos esta alegoría. Hay que analizar, dice, pues no creo, está muy bien de salud, está perfecto. Dice, bueno, vamos a ponerlo como un warning nada más, vamos a vigilar que esté pasando, pues se murió el papá. Entonces se muere el papá, él se siente muy desolado porque desoyó la advertencia del hacedor del sueño y porque usó su mente racional que le dijo que era como muy poco probable. Entonces, con cierta dosis de escepticismo te alejas de las señales. Y cuando tienes una dosis mediana de escepticismo y algunas interpretaciones no funcionan porque no se dan, y es que no se dan porque la vida es una maraña de matemática. Y entonces cuando las cosas se mezclan de determinada manera, la probabilidad es altísima de que pasen ciertas cosas. Pero como no estamos solos, porque estamos en convivencia con muchas otras fuerzas, puede ser que en 3 o 4 días ya cambiaron las condiciones. Y ahora hay nuevas fuerzas y eso que iba a pasar no pasa y algo que no iba a pasar pasa. Entonces, no podemos usar un sistema de predicción tan específico. Lo que sí tenemos que hacer, bueno, nos dan autoconocimiento, nos dan orientación. Cuando las cosas están más estables, sí nos dan cierta premonición y en general pueden darnos como muchas herramientas, pero no son infalibles y son menos infalibles para la persona que tiene desarrollada la intuición, que con mucha intuición empieza poco a poco a conectarse
con las porciones superiores de la conciencia y por lo tanto a advertir las conclusiones altísimamente probables de lo que pasa en el plano físico, entendiendo que lo que pasa en el plano físico siempre no es lo mismo que pasa en el plano, en el plano último metafísico, porque ahí las dos opciones son reales, aunque solo una baje al mundo físico. Para una persona que soñó que se estrelló en un coche y la opción de me estrello y no me estrello, en el astral, las dos cosas ya pasaron, como dice Schrödinger, con el dilema del gato. Entonces, durante un tiempo siempre queda el vapor o el buque ese de que hubo un gran accidente y eso le provoca un gran miedo a la persona hasta que se diluye. Entonces, hay una serie de cosas que sí podemos observar, pero es que hay miles de cosas, es muy complejo el tema. El tema del sueño visto así y mezclado, se necesitan muchos años de experiencia para verlo. Yo trabajo muchísimo con sueños, mucho con los pacientes, semana tras semana trabajo con sueños y me esfuerzo y luego obviamente me pregunto, hago un gran esfuerzo para sacar el máximo provecho porque pueden ser como cruciales para decisiones que va a tomar el soñante, para caminos que está tomando, para advertirle situaciones. Es muy, muy útil el poder entrar en la dinámica de inconsciente, pasándonos al psicoanálisis. Porque el inconsciente es como la memoria en términos psicoanalíticos es como la memoria reminiscente. Y la memoria reminiscente tiene todo lo que hemos vivido desde que éramos piedras. Está metido ahí, entonces es nuestro disco duro inmenso, donde vienen tendencias, cosas, por prácticamente todo lo que hemos sido, somos y seremos. Y entonces cuando viene de ahí la información hay que verla con mucho cuidado. Y también por ahí dice Lacan, bueno, obviamente, cuando se desarrollan emociones hacia la persona que asistes, tienes que cortar y viceversa. Entonces, tiene que mantenerte en una línea media, como dice el Buda, en donde no estés para nada afectado emocionalmente con la persona que asistes, porque pierdes la, pierdes la brillantez que requiere el que no está influido emocionalmente, porque puede ser un análisis mucho más justo. Y para eso pues tienes que aprender a fluir en ese camino medio, sin identificarte con lo que dice, lo analizas, lo tomas, le das la vuelta y lo pones ahí. En el momento que metes emociones se complica mucho la situación. Bueno, no sé si te sirva eso para ti. Chicos, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos por mantener Enrique, viva la clase. Acuérdense que esto es por el grupo de titicaqueños, que nos vamos a volver a ver ahora en septiembre. Nos quedan otras dos clases de estas que quedamos de dar una clase mensual. Y luego ya en los que vayan a ir en septiembre, pues nos vamos a ver ahí en septiembre en el evento que vamos a tener, va a ser el segundo año y que queremos que este evento sea anual para que la gente pueda ubicar entonces el ir a esta región tan hermosa, a tomar un curso y a entrar en contacto con la enorme cantidad de cosas raras que pasan ahí y bonitas. Y por Enrique. cierto, Pati, ya se te escapó la mariposa de las manos, como todos podemos ver ahí. Muchas Enrique, gracias, chicos, a tenemos todos. todavía Gracias. unas preguntas, Enrique, en chat. Hay Una unas es, preguntas en el chat. sí, Ángela A dice ver. el título del libro de Lead Bitter, creo que es Los sueños, ¿no? Sí, a ver si déjame, se los puse ahí. Sí, recuerdo que estaba Los sueños. Y tenemos tres preguntas más. No, perdón, el de la señora, es que él comenta eh, la de los que se vieron Se en la llama noche, algo de la The noche. Night Side of Nature. Oh, gracias. The Night Side of Nature y lo recomiendo, bueno, habla del de Twitter. Y es de Catherine Crowe. Ok, claro. Y Sí, dice luego una investigación de los efectos paranormales e inexplicables de los sueños, algo así dice en la parte de abajo. The Night Side of Nature. correcto. El El lado otro, nocturno Gracias. de la naturaleza. Me imagino que a eso se refiere, ¿no? sí, Sí, A sí, ver, yo lo puse aquí ese, para que lo veamos. gracias. Porque Ese, es es que no lo había interesante el notado. libro, ¿eh? Está bastante interesante, es este. Ese, tiene ese, ya. Thank you. sí. Bueno, Luego, la otra pregunta, Vicky pregunta, ¿qué significa soñar con una serpiente que se pone al frente de mí, pero no me hace nada y deja que la toque con el dedo índice? con el dedo índice, la serpiente, hay que ver el contexto. Acuérdense que esto es, si no va a decir alguna barbaridad. Este, y más cuando ya están con el ocultismo, la serpiente es sabiduría, la serpiente es un Elohim, la serpiente también es un animal venenoso y peligroso. O sea, la serpiente tiene múltiples. Ahora, es una serpiente mansa y se acerca y entonces y la persona la puede acariciar con el índice sin miedo. Entonces es una discontinuidad y puede ser un tema relacionado incluso con la sabiduría de un Elohim.
porque muchos de los que estamos en teosofía empezamos a tener simbolismos de este tipo en los sueños. Es diferente analizar los sueños de un teósofo que de una persona común y corriente de la calle, porque empiezan a haber simbolismos diferentes. Y el símbolo que más veo yo de serpientes en los teósofos, que no veo muchos, pero he visto varios, es el uroboro, es el ciclo que se va a cerrar, el ciclo que se cierra, que es la serpiente que se muerde la cola. Luego hay otras serpientes también, pero en este caso es una serpiente que se deja acariciar, es un mansa, y la persona que tiene la intención de acariciarla y con el dedo índice, es el índice que señala movimiento o que indica, es el dedo indicativo, el índice, el dedo que señala. Entonces no lo sé porque no conozco a la persona que está planteando el sueño, habría que ver para no decir alguna barbaridad. Y no podemos hacerlo en una charla, hay muchos diccionarios simbólicos de sueños, ahí se puede ver con cierto detalle, pero siempre hay que contextualizar qué significa para esa paciente en ese momento de su vida. El dedo, la paciente, la serpiente, la parte que acaricia, la sensación que tuvo, etcétera. Es complejo. Los gestálticos tienen sueños muy bonitos. Los gestálticos bueno, era psicoanalista Fritz Perls y él se va al lago Cowichan en Canadá y empieza a desarrollarse ahí en un poco de ermitaño, pero luego hace una escuela y él hace un sueño gestalt. Como sabemos, la gestalt es como cómo se separa un todo en partes y cómo luego, viendo todas las partes, podemos integrarlas. Y tiene un sueño clásico, Fritz Perls, y le podía yo recomendar a la de la serpiente la misma situación. Él sueña a una persona que con un látigo, un capataz, le va pegando una vaca y la vaca se va metiendo en el agua hasta que se ahoga y le da mucha angustia. Entonces Fritz Perls la relaja con Jacobson, yo también utilizo mucho la relajación de Jacobson, y ya que está relajada el paciente le dice, usted es la roca que está observando todo, ¿qué siente? Impotencia, pues estoy viendo que la vaca se va a morir y no hace nada. Tonta vaca, por qué obedece? Si pesa 600 kilos y el capataz apenas pesa, bueno, empieza todo lo que siente la piedra. Usted es la arena y ¿qué piensa? Pues que sobre mí está pasando un futuro homicidio. Luego usted es el capataz, ¿qué piensa? Pues que esta vaca tiene que morir porque contamina. Luego usted es la vaca y ¿qué piensa? Y usted es el agua y el agua ve con angustia cómo está acercando la vaca porque sabe que ella va a ser el instrumento que va a causar un homicidio involuntario. Y entonces al final interpreta, bueno, y el sol que está observando, y después interpretas todos los elementos y los cierras en una gestalt, es decir, los juntas para darte una experiencia de lo que realmente se está